Buen día, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana. Y bueno, invitándolos nuevamente a preparar el corazón para este próximo domingo que vamos a compartir el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, del versículo 30 al 37. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y haznos comprender tu palabra para poder vivirla en nuestra vida diaria. Pasa por nuestro corazón, Espíritu Santo, toca nuestros oídos, nuestro corazón y todo aquello que necesita de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué se trae Dios hoy? ¿Cómo nos preparamos para este Evangelio? En esta ocasión te invito a que abras tu Biblia y puedas leer el Evangelio de Marcos 9, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Y cuando leas esta palabra, te animo a hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué enseña Jesús a los discípulos? ¿Qué enseñanza les quiere dejar? ¿Qué enseñanza nos deja a nosotros? ¿Sobre qué discutieron los discípulos? ¿Y qué les responde Jesús? ¿Y qué dijo Jesús cuando abraza al niño? Esas serían como estas preguntas para reconstruir un poco el texto después de que lo leas. Y rumbeando un poco la palabra, veremos en este próximo domingo, ¿no?, que tiene dos partes, que son diferentes, pero van como relacionadas, ¿no? En la primera, Jesús y los discípulos van caminando. Atraviesan Galilea y bueno, tratando que no lo reconozcan. Y Jesús empieza a dar enseñanza especialmente a sus discípulos, porque sabe que se acerca la hora. Por eso Jesús les anuncia que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, que lo van a matar, pero que después del tercer día resucitará. Pero los discípulos, como nos pasa a nosotros, que somos muchas veces incrédulos, pues no entendían. Y además tenían miedo de preguntarle por qué usa el título Hijo del Hombre. ¿Era para referirse a él mismo? ¿Qué significa esto de la resurrección? ¿Y cómo es que pasará? Eran todas estas inquietudes de los discípulos, como te puede pasar a ti y a mí. Y bueno, en verdad, como a nosotros, ¿no? Qué difícil nos resulta poder entender estas palabras de Jesús, que sonaban medio raras, medio misteriosas. Y a nosotros esto no nos pasa porque ya conocemos lo que pasó. Pero pregúntate, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en aquella época? ¿Hubiéramos sido como los discípulos incrédulos? Bueno, y en la segunda parte de este evangelio, de este texto, terminan esa caminata, llegaron a Cafarnaúm y están en la casa. El Señor se sienta y llama a los 12 para aprovechar esa plática, que los discípulos ya habían empezado en la marcha y como Jesús siempre quiere dejarnos una enseñanza. Y los apóstoles, como no entendían qué quería decirle Jesús, se dedicaban a discutir, ¿no? Discutir, debatir un poco, pues aquellas cosas más interesantes para ellos, ¿no? Así como que el tema de ellos era más importante que lo que Jesús les quería decir. Pero bueno, ellos
en un momento, ¿sí?, delante de Jesús, Él les vuelve a preguntar sobre qué venían hablando ellos, ¿no? Y callaban. Y a pesar del silencio que hacían los discípulos cuando Jesús les preguntaba, Jesús les deja estas hermosas enseñanzas para la vida y les dice fuerte, pero con serenidad: el que quiera ser el primero, que se haga el último y servidor de todos, demostrando así la verdadera grandeza de corazón, siendo simples, generosos, útiles de verdad y no aparentando lo que no somos. Pero finalmente, con un gesto de ternura, Jesús abraza al niño y dice: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Porque Él se identificó con los débiles, con los necesitados, con los marginados, con los más desprotegidos, ¿no? Por eso, quien se hace último y servidor de todos es en realidad el más grande. Anímate a ir rumiando a fondo este texto, porque en este próximo domingo Jesús nos invita constantemente y nos enseña cómo hacernos servidores de los demás. ¿En qué estás sirviendo? ¿Dónde estás sirviendo? ¿Y por qué haces el servicio que haces? ¿Para que vean los demás lo que haces? ¿Porque realmente a través de ese servicio quieres llevarlo a Jesús? Jesús quiere hacernos servidores de todos, de nuestros hermanos, de nuestros con los que compartimos la vida. Pero así como nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, que ha tenido misericordia de nosotros, también que podamos llevarlo así, con esa sencillez y humildad. Y también Jesús en este evangelio nos enseña que el dedicarle tiempo a Dios no significa ser el más importante, pero sí nos une en amistad con Jesús y con su Padre. Y ahora, mirando tu vida, mirando nuestra vida, te invito a que esta semana puedas trabajar en algún momento estas 3 preguntas. ¿Cuál es la motivación más profunda que nos mueve el día a día? Segunda pregunta, para seguir mirando tu vida: ¿somos siempre generosos, amables con el pobre, con el desprotegido, el que nos molesta con su necesidad? Y última pregunta: cuando obramos el bien, cuando hacemos el bien, ¿nos sentimos importantes? ¿Obramos por amor a Cristo o lo hago para que me vean? Jesús nos sigue diciendo cosas para nuestra vida. Y en verdad también podemos encontrarnos reflejados en la experiencia de los discípulos. Nuestra vida de cristianos, nuestro seguimiento, está lleno de claroscuros, ¿no? De luces, de sombras, de incomprensiones, de dolores, a veces de nuestra propia familia, de nuestros amigos. Y nos cuesta entender que la presencia y bendición de Dios pasa por lo pequeño y lo sencillo. En Jesús encontramos siempre palabra de vida.
para cada situación o momento de la existencia. Lo que pasa que el tema es que como los 12 discípulos, nosotros también tenemos miedo de preguntar cuando no entendemos y nos quedamos en el molde, en lo mismo, ¿no? Me quedo cómodamente con los brazos cruzados. En vez de responder cuando Él nos pregunta, ¿no? Y Jesús nos conoce a fondo. Conoce tu debilidad, lo que te duele, lo que te da bronca, nos conoce. Y nada de nosotros, en nosotros, se le escapa a Jesús. Y está siempre dispuesto a acercarnos a aquella palabra oportuna que a veces decimos justo lo que necesitaba, justo lo que esperaba hoy. Cuando recibimos un gesto tierno, amoroso, invitándonos a recibirlo a Él y a su palabra, como este evangelio que nos prepara ante un niño, ante un pobre, un enfermo, un anciano. Que podamos tomar el ejemplo de Jesús siendo verdaderos servidores de los demás. No de alardear y presumir que lo hago para que me vean. No. Busquemos ser verdaderos servidores, siendo útiles, estando a su disposición, sacrificando nuestros gustos y, ¿por qué no, también nuestra tranquilidad? Y esto cuesta, nos cuesta y es difícil, pero sabemos que seguimos a aquel que no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por una multitud. Aumenta tu oración y en tu oración te invito a que puedas reflexionar estas preguntas, rumiando el Evangelio, y que el Señor nos impulse, nos anime a querer dar la vida por los demás, en lo sencillo de cada día. Señor, ayúdanos a servir con amor, para que arranques de nuestro corazón el orgullo y nos guardes en la humildad. Señor, ayúdanos a servir con amor, para que a ejemplo de Jesús nos hagamos servidores de los demás. Y para que te recibamos en los niños, en los ancianos, y que también aprendamos de ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por amarnos, por instruirnos. Y que esta tarea de hoy que llevamos para meditar en el corazón nos anime a caminar con Jesús a pesar de nuestras dudas, de las dificultades, de las adversidades de cada día. Y preguntarnos también, ¿qué cosa de mi vida estoy dispuesto o dispuesta a entregarle al Señor? Te animo a que lo vayamos rezando durante la semana y que el Señor nos guarde, nos bendiga siempre en su amor, en su paz, y que nos traiga misericordia y serenidad al corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.